La Edad de Bronce es conocida por sus grandes imperios y potencias que florecieron en el cercano Oriente hasta el infame colapso de la Edad de Bronce tardía. Muchos de estos son bien conocidos: los babilonios, los asirios, los griegos micénicos con sus grandes palacios y los siempre poderosos egipcios. Sin embargo, hubo otra civilización mucho menos conocida que alcanzó prominencia a mediados del segundo milenio AC, llegando incluso a convertirse en la potencia preeminente del cercano Oriente bajo sus reyes más poderosos, los hititas. Hasta el siglo XIX, los hititas eran prácticamente una civilización perdida. Su primera evidencia arqueológica fueron antiguos registros comerciales asirios que detallaban tratos con una cierta tierra de Ati. Anteriormente, los hititas solo eran conocidos por escasas menciones en la Biblia hebrea. Sin embargo, el descubrimiento de un número creciente de tabletas cuneiformes, textos en un idioma desconocido, intrigó a los estudiosos. Fue el redescubrimiento de la capital hitita, Atusa, y las excavaciones que se han llevado a cabo allí desde 1907, lo que poco a poco ha revelado cada vez más sobre esta esquiva civilización. La imagen que ha surgido de las excavaciones e investigaciones sobre los hititas ha revelado una civilización compleja y avanzada. Expertos en el arte de la guerra, los hititas y sus poderosos aurigas establecieron un imperio que se extendía por toda Anatolia y hacia el sur hasta Siria. Sus artesanos y herreros producían obras hermosas y complejas. Habían establecido códigos legales, eran hábiles en el arte de gobernar y adoraban a una asombrosa variedad de dioses y diosas. Para comprender mejor a este pueblo desconocido y fascinante, exploraremos su sociedad y cultura e intentaremos responder a la pregunta: ¿quiénes fueron los hititas? Los orígenes de los propios hititas son algo inciertos. Como no han sobrevivido listas de reyes, dependemos de las fuentes escritas de otras civilizaciones del antiguo cercano Oriente para construir una imagen de los primeros hititas. Y cualquier datación que tenemos es, por su propia naturaleza, aproximada. Nuestras primeras vislumbres de los hititas nos llegan de los asirios al inicio del segundo milenio AC. Los asirios llegaron a la región en busca del valioso oro y plata que se encontraba en Anatolia en abundantes reservas. Sin embargo, no llegaron a Anatolia como conquistadores con la intención de extraer estos metales de la tierra por sí mismos. En cambio, llegaron como comerciantes. Al inicio del segundo milenio AC, Anatolia estaba cubierta por un mosaico variado de ciudades-estado, formando varios pequeños reinos y entidades políticas. Fue con estas ciudades-estado con quienes los asirios comerciaron, trayendo estaño, el ingrediente clave para la creación del bronce, a cambio de oro y plata. Además de esto, los asirios también trajeron consigo un regalo mucho más grande y duradero: la escritura en forma de escritura cuneiforme. Son las tabletas de arcilla en cuneiforme asirio antiguo, extraídas de asentamientos comerciales asirios en Anatolia, como el asentamiento de Canés, las que contienen los primeros ejemplos del idioma hitita, principalmente en forma de nombres. La escritura cuneiforme, a su vez, fue adoptada en toda Anatolia y continuó utilizándose mucho después del declive y desaparición de estas colonias comerciales asirias. La población hitita estaba formada por varios grupos étnicos, incluyendo mesopotámicos, sirios y una variedad de pueblos de Anatolia como los surritas y los atianos. Parece ser que la etnia principal en Anatolia central al inicio del segundo milenio AC eran los atianos, quienes estaban organizados en varios estados-ciudad. Fue a partir del antagonismo entre estos estados-ciudad que surgiría la entidad política hitita. El texto de Anita, que se cree fue compuesto en el siglo XVIII a.C. y es considerado el texto más antiguo conocido en lengua hitita, describe cómo Pitana, rey de la ciudad de Kusara, conquistó la ciudad de Canés, o Nesa, como también se le conocía, que por cierto también albergaba una colonia comercial asiria, convirtiéndola en su capital. Su hijo, Anita, conquistó y aparentemente destruyó la ciudad de Atusa, que más tarde se convertiría en la capital del poderoso imperio hitita.
Tradicionalmente, se considera que el primer verdadero rey hitita se llamaba Labarna, un monarca que gobernó uno de los pequeños reinos en el norte del centro de Anatolia a principios o mediados del siglo XVII a.C. Según la proclamación de Telepinu, un edicto escrito posteriormente, Labarna conquistó las tierras que rodeaban a Tusa, absorbiendo varios reinos vecinos en su nuevo dominio. Como señala la proclamación, en cualquier campaña a la que iba, mantenía las tierras del enemigo sometidas a su poder, reinando quizá desde alrededor del año 1680 hasta el 1650 a.C. Tan influyente fue el gobierno de Labarna que los reyes hititas posteriores usaron su nombre como un título honorífico, de manera similar a como los emperadores romanos eran llamados César para evocar el prestigio de Julio y Augusto. De manera similar, la esposa de Labarna, Tabanana, dio su nombre al título de las reinas hititas posteriores. Tras la muerte de Labarna, su sucesor, quien quizá era sobrino de la reina Tabanana, asumió el trono. Atusili tomó la importante decisión de trasladar la capital de su creciente reino de Kusara a la previamente destruida Atusa. La razón exacta por la que se tomó esta decisión es motivo de debate. Sin embargo, lo que es seguro es que Atusa tenía ventajas geográficas muy claras para un rey guerrero. La ciudad estaba ubicada sobre un promontorio rocoso que ofrecía excelentes defensas naturales. 7 manantiales aseguraban un suministro de agua abundante y el bosque circundante proporcionaba a la ciudad madera en cantidad. Con su nueva capital establecida, Atusili emprendió una serie de conquistas que ampliaron su territorio y consolidaron al estado hitita como una fuerza importante en la región. Las campañas contra el reino de Yamad en Siria extendieron las fronteras del antiguo reino hasta las costas del mar Mediterráneo y la rica ciudad portuaria de Alalak. Atusili también llevó a cabo una serie de campañas contra los estados en el oeste de Anatolia, en tierras conocidas como Arsaba, y contra los hurritas al sureste, ya que ambos grupos aprovecharon la oportunidad para saquear territorio hitita mientras las fuerzas de Atusili estaban en el extranjero. Al final de su reinado, el rey hitita dejó un reino poderoso. Atusili eligió a su nieto, Mursili, como su sucesor, después de haber desterrado a su hijo y a su yerno por liderar rebeliones en su contra y a su sobrino por conspirar. El increíble documento conocido como el Testamento de Atusili registra las últimas palabras del rey, en las que nombró a su nieto como su heredero. Al llegar a la adultez, Mursili demostró la misma destreza militar que su abuelo, emprendiendo una campaña ambiciosa y sumamente exitosa por el río Eufrates, en la que el ejército hitita saqueó tanto Alepo como Babilonia, provocando el colapso del antiguo imperio babilónico. A pesar de lograr un éxito descomunal en el extranjero, se gestaban problemas en Atusa, ya que el rey y su ejército estuvieron ausentes durante tanto tiempo. La agitación civil comenzó a gestarse y, al regresar a la capital, el rey Mursili fue asesinado por su cuñado, Antili, quien rápidamente asumió el trono. Los asesinatos y las luchas por el poder se volverían una característica de la política hitita durante casi un siglo a partir del reinado de Antili. El sucesor de Antili, Siddhanta, asesinó a todos los miembros restantes de la familia de su predecesor antes de ser asesinado por su propio hijo, Amuna. A su vez, los hijos de Amuna fueron asesinados por su efímero sucesor, Usiyel I. Durante este casi siglo de inestabilidad, las intrigas internas impidieron de manera efectiva que los monarcas hititas realizaran campañas en el extranjero. Además, la debilidad relativa de los hititas permitió que los hurritas se consolidaran como una potencia regional, la cual realizaba frecuentes incursiones extensas en territorio hitita. Alrededor del año 1525 a.C., un monarca hitita decidido a revertir la decadencia tomó el control de Osea en un golpe de estado aparentemente sin derramamiento de sangre. Su nombre era Telepinu, un nombre real único entre los reyes hititas y quizá elegido porque lo compartía con una deidad agrícola asociada con la lucha contra el caos. En primer lugar, Telepinu emprendió campañas contra los hurritas Resurgents, aparentemente logrando el éxito y asegurando una alianza con el reino de Kisubatna contra los Mitanni, más al sureste. Aún más importante, Telepinu buscó poner fin al derramamiento de sangre constante que ocurría durante las sucesiones reales y estableció leyes de sucesión en el reino hitita.
El hijo primogénito de la primera esposa del rey debía tomar el trono tras la muerte del gobernante. Si no había un hijo nacido de la primera esposa, entonces el trono debía ser entregado al hijo de una de sus concubinas. En caso de no haber ningún descendiente varón, entonces el esposo de una de las hijas del rey debía ser adoptado en la familia y gobernar como rey. A pesar de estas acciones, las reformas de Telipinu parecen haber sido en vano. Él mismo murió sin heredero, ya que su hijo había sido asesinado. Las décadas posteriores al gobierno de Telipinu, conocidas como el Reino Medio, se caracterizan por la debilidad del reino hitita, ya que las sangrientas luchas por la sucesión continuaron sin cesar y los pueblos vecinos aprovecharon para lanzar incursiones regulares. En particular, los casquianos, un pueblo no indoeuropeo que habitaba en las regiones montañosas a lo largo de las costas del sur del Mar Negro. Este periodo de decadencia solo terminó gracias a una serie de reyes proactivos y con mentalidad militar, cuyo reinado marcó el inicio de la época conocida como el Nuevo Reino a finales del siglo XV a.C. Sin embargo, las cosas empeorarían considerablemente antes de mejorar, y el resurgente imperio hitita se forjó en batalla contra los numerosos enemigos que acosaban a los gobernantes de Atusa. Regresaremos a la narrativa histórica más adelante. Por ahora, vamos a examinar la sociedad y la cultura de los hititas. El monarca se encontraba en la cima de la sociedad hitita, tanto en el sentido civil como en el religioso. Se consideraba que los reyes hititas eran los representantes designados divinamente de los dioses en la tierra y eran sumos sacerdotes responsables de mantener la relación entre lo humano y lo divino. Al morir, los monarcas normalmente eran deificados, uniéndose al panteón de dioses por la eternidad. La administración de los asuntos civiles estaba en gran medida en manos de un funcionario principal, conocido como el Asanu, quien supervisaba las funciones clave del orden cívico, el acceso al agua, el saneamiento y la seguridad contra incendios. Esto puede parecer una función extraña, pero era fundamental en una sociedad cuyas ciudades estaban construidas principalmente de madera inflamable y casas de adobe. Asistiendo al Asanu había dos funcionarios de alto rango conocidos como Maskim, además de un grupo de funcionarios, centinelas y heraldos. En las provincias, los gobernadores de distrito conocidos como Belema de Galti tenían la responsabilidad de mantener el orden y administrar justicia en nombre del monarca. La ley hitita ha sobrevivido en una serie de códigos legales que son notables por su uso de la justicia compensatoria en lugar de la justicia retaliatoria. A diferencia de los primeros códigos legales babilónicos, que dictaban que un hombre que rompiera los huesos de otro debía tener los suyos rotos como castigo, las leyes hititas exigían que la parte infractora ofreciera una compensación económica a su víctima. La pena de muerte parece haber sido muy rara vez prescrita, y principalmente para delitos sexuales. Los juicios normalmente se llevaban a cabo en las puertas de la ciudad, donde todos los participantes debían jurar bajo palabra y los gobernadores regionales dictaban las sentencias. Sin embargo, el rey seguía estando a la cabeza del sistema legal, y todos los ciudadanos hititas tenían el derecho de apelar ante el monarca contra cualquier sentencia dictada en su contra. Aunque la mayor parte de lo que sabemos sobre los hititas proviene de obras de arte o inscripciones encargadas por los ricos o la realeza, y por lo tanto se enfoca principalmente en las élites, podemos inferir algunas cosas sobre el hitita promedio a partir de representaciones artísticas. Aunque son relativamente escasas, las figuras masculinas suelen aparecer usando túnicas de manga corta que terminan por encima de la rodilla, y las mujeres llevan mantos largos. El lino o la lana habrían sido los materiales más comunes utilizados, mientras que el cuero se usaba para cinturones y otros sujetadores. Tanto hombres como mujeres aparecen usando joyería, en particular aretes de aro y distintivos zapatos puntiagudos con la punta curvada hacia arriba. Los hombres suelen ser representados como bien afeitados. Aunque aparentemente se consideraba que las mujeres eran el género inferior, tanto ellas como la feminidad eran muy veneradas en la religión hitita, ya que las diosas eran responsables del crecimiento del grano, del nacimiento y de la creación de la vida. Las representantes de las diosas eran, en su mayoría, mujeres. Las practicantes religiosas femeninas conocidas como Asawa o mujeres sabias realizaban rituales que incluían recitación. Tener hijos era una expectativa para las mujeres hititas, y sacerdotes o mujeres sabias asistían a los partos, durante los cuales se recitaban conjuros rituales. Las mujeres hititas participaban plenamente en la vida comercial y agrícola, trabajando como obreras, cocineras, músicas,
tejedoras y mesoneras. El escalón más bajo de la sociedad hitita estaba compuesto por esclavos, principalmente prisioneros capturados en la guerra, aunque también era posible que una persona fuera esclavizada como castigo por crímenes especialmente graves como el asesinato. Por ejemplo, un asesino podía ser condenado a convertirse en esclavo de la familia de su víctima. Aunque en teoría el amo tenía poder total sobre sus esclavos, estos eran un bien valioso y, por lo tanto, era poco probable que sufrieran mutilaciones o la muerte a manos de sus dueños. Curiosamente, los esclavos hititas no carecían totalmente de derechos. Podían poseer y acumular bienes, comprar su libertad e incluso estaban sujetos a multas reducidas según los códigos legales hititas. A los esclavos a menudo se les daban sus propias parcelas, además de tener que trabajar las tierras de su amo, lo que les daba un interés en aumentar la productividad. Parece que los esclavos adinerados incluso podían casarse con mujeres nacidas libres. La mujer permanecía libre en ese matrimonio, conservando su estatus social, y cualquier hijo nacido de esa unión también sería libre. Probablemente no te sorprenda saber que la economía hitita era principalmente agrícola. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura de subsistencia, a menudo en una serie de pequeñas parcelas de tierra que se heredaban dentro de las familias. La cocina hitita parece haber consistido principalmente en diferentes tipos de guisos y sopas. La carne era demasiado cara para el consumo diario, excepto para los ricos. La viticultura también era importante, aunque el consumo de vino era principalmente un privilegio de la élite o las clases altas. Siendo esta la región mediterránea, el aceite de oliva, por supuesto, era increíblemente importante y se usaba tanto en la cocina diaria como en contextos rituales para ungir y como ofrenda. La ganadería también era una actividad constante. Se criaban ovejas, cabras, cerdos, burros, caballos, ganado y aves de corral para proveer alimento y ropa, es decir, lana y cuero. También se criaban abejas para obtener miel y cera. Una receta de repostería registrada en cuneiforme se preparaba combinando harina y miel con grasa animal, mantequilla o aceite, y luego se horneaba. Además de la agricultura, los artesanos hititas eran responsables de producir una variedad de obras artísticas, incluyendo cerámica, tallado en piedra y trabajo en metal, como veremos con más detalle en la sección de este video dedicada al arte. En Anatolia se podían producir cobre, bronce, plata, oro, hierro y plomo, y la demanda mesopotámica de productos metálicos probablemente llevó a un aumento en las exportaciones hacia esa región. Los artesanos acostumbraban a poner a sus hijos como aprendices, y los oficios generalmente se transmitían de padre a hijo. El comercio también era importante para los hititas. Debió de ser un elemento relativamente lucrativo de la economía hitita, como lo demuestran las protecciones legales otorgadas a los comerciantes. Las penas impuestas por el robo de bienes eran más severas si los bienes en cuestión pertenecían a un comerciante. El control hitita de ciudades ubicadas en rutas comerciales importantes, en particular las de Carquemis y Alepo, les permitía cobrar peajes a los comerciantes que pasaban, enriqueciéndose con el flujo de mercancías que iban y venían de Mesopotamia y el mundo mediterráneo. La acción militar también era una fuente importante de ingresos para los hititas. Las conquistas no solo traían botín a las arcas reales en Atusa, sino que los estados vasallos proporcionaban tributo de manera regular. Sin embargo, hacer la guerra es un negocio notoriamente caro, y los hititas no eran la excepción a esta regla. La relativa falta de mano de obra en el territorio hitita significaba que las reservas tendrían que ser reclutadas de la población general en tiempos de guerra, redirigiendo recursos que normalmente se destinaban a la producción de alimentos. La guerra era un elemento clave de la sociedad hitita. Las campañas militares regulares se llevaban a cabo fuera de los meses de invierno y la destreza marcial era muy valorada por los hititas. De hecho, los monarcas hititas eran los comandantes en jefe de los ejércitos del reino y muchos reyes establecieron y consolidaron su poder a través de campañas exitosas. En palabras de Brice, pelear contra los enemigos era una actividad tan regular y natural entre los hititas como cultivar la tierra y adorar a los dioses. La guerra, no la paz, era el estado normal de las cosas.
La gran mayoría de los ejércitos hititas estaba compuesta por soldados de infantería, generalmente equipados con una espada y una lanza, aunque algunas fuentes muestran guerreros armados con hachas de batalla o incluso mazas. Aunque solo representaban una pequeña parte del ejército, los hititas eran más conocidos por sus aurigas, tropas de élite que los comandantes hititas utilizaban para romper las formaciones enemigas, infundir miedo y destruir la determinación de sus oponentes. Los carros de guerra generalmente consistían en un armazón de madera cubierto con pieles de animales estiradas. Esta construcción ligera hacía que los aurigas hititas fueran increíblemente rápidos y muy maniobrables. La clave del éxito de los hititas en el uso de carros de guerra proviene de sus modificaciones únicas al vehículo. Mientras que otros pueblos del cercano oriente usaban carros con el eje montado en la parte trasera del vehículo, los hititas construían sus carros con el eje en el centro, lo que aumentaba la estabilidad y permitía que cada carro llevara a un pasajero, quien portaba una lanza y un arco. De manera intrigante, el manual de entrenamiento ecuestre más antiguo del mundo, encontrado en Hattusa y atribuido a un hitita llamado Hikuli, describe un régimen detallado de 214 días para entrenar caballos de carro, incluyendo estipulaciones dietéticas, horarios de entrenamiento e incluso ejercicios nocturnos de práctica para asegurar la efectividad de los caballos en batalla. El rey acostumbraba a acompañar al ejército en campaña y a menudo nombraba a miembros de la familia real como comandantes, especialmente si se libraba una guerra en varios frentes y era necesario dividir las fuerzas hititas. El prestigioso título de Galhestin, que significa jefe del vino, un puesto que surgió del deber de copero real, a menudo se otorgaba a los príncipes hititas. El Galhestin tenía la responsabilidad de mantener los ejércitos de la nación y, en ocasiones, debía liderar ejércitos en nombre del rey. Por debajo del rey y del Galhestin, los gobernadores regionales, los Belmadgalti, que significa señor de la torre de vigilancia, eran responsables de mantener los puestos de avanzada y las guarniciones en las fronteras de las tierras hititas. Las tierras conquistadas, una vez sometidas, debían firmar tratados en los que reconocían a los hititas como sus señores y se comprometían a proporcionar tributo anual. Los hititas también exigían que sus vasallos ofrecieran apoyo militar en tiempos de guerra y, a cambio, los hititas prometían acudir en ayuda de sus vasallos en caso de que fueran atacados. Una vez que se firmaba dicho tratado, el dominio hitita era relativamente indirecto, permitiendo que los gobernantes vasallos gobernaran prácticamente como quisieran. Este sistema aseguraba que no fuera necesario estacionar grandes cantidades de tropas hititas en los estados vasallos, un paso crucial, ya que los hititas a menudo carecían de suficiente mano de obra. Como dato curioso, se han señalado similitudes bastante fascinantes entre los tratados hititas y los pactos formados entre Dios y los israelitas en el Antiguo Testamento. Se ha sugerido que los hititas, responsables de la mitad de los tratados que han sobrevivido del antiguo Cercano Oriente, inspiraron a los autores bíblicos del Antiguo Testamento. La calidad del arte hitita ha sido caracterizada como inferior en comparación con las obras equivalentes producidas en Egipto y Mesopotamia. Sin embargo, lo que puede carecer en calidad, lo compensa con su originalidad, ya que aunque el arte hitita muestra influencias e inspiraciones de civilizaciones vecinas contemporáneas, como sucede con todo arte, se mezcla con un toque distintivo hitita, lo que lo hace realmente único. La mayoría de las obras artísticas hititas están relacionadas con temas religiosos, y parece que, a diferencia de otros gobernantes del Cercano Oriente, los reyes hititas no encargaban a los talladores de piedra la realización de obras monumentales para conmemorar sus victorias militares. La cerámica fue un medio artístico practicado extensamente por los hititas. La gran mayoría de estas piezas son algo sencillas y funcionales en su forma, decoradas con líneas simples que se tallaban en la arcilla o se pintaban en la superficie, con algunas excepciones notables. Se han descubierto copas de cerámica decorativas formadas al estilo de varios animales como toros, leones, jabalíes, águilas y carneros, e incluso la distintiva bota atiana de punta rizada, así como una serie de vasijas del antiguo imperio hitita altamente decorativas en los sitios de Andik, Bitik y Usayin Dede. Uno de los más espectaculares entre estos es el vaso de Anandik, que presenta la asombrosa cantidad de 50 figuras representadas con intrincado detalle en 4 capas o anillos, mostrando las etapas involucradas en una ceremonia de boda.
En la capa más baja se muestra una escena de banquete con músicos y dos figuras prominentes frente a frente, probablemente una pareja real o divina. La siguiente capa muestra a un dios sentado frente a un altar, con una procesión que avanza hacia una estatua de culto con forma de toro. La siguiente muestra una procesión encabezada por espadachines que caminan hacia un templo y un altar. La última representa una procesión de bailarines y músicos que termina con dos figuras teniendo relaciones sexuales. Aún más intrincado es el interior del borde del vaso. 4 cabezas de toro orientadas hacia adentro, con bocas huecas conectadas por tubos a una pequeña pila rectangular. Cuando se vierte el líquido en esta pila, viajará por los tubos y saldrá por las bocas de los toros hacia el interior del vaso. Es fácil imaginar cómo un vaso así podría usarse en un sentido ritual, con la sangre de ganado sacrificado saliendo por las cabezas de toro de barro. Sabemos por las representaciones de personas en el arte hitita que las joyas eran comúnmente usadas tanto por hombres como por mujeres, particularmente aretes de aro, aunque se han encontrado muy pocos ejemplos de joyería personal. Dicho esto, se han descubierto 2 notables amuletos de oro que datan de los siglos XIV al XIII a.C. Ambos amuletos representan deidades. Uno muestra a una deidad guerrera masculina con un tocado cónico con cuernos y portando una maza. El otro, una diosa femenina sentada en un trono con un niño en su regazo y un gran tocado en forma de disco, lo que ha llevado a identificarla como Arina, la diosa del sol. Más allá de las imágenes divinas, el arte hitita a menudo se ocupaba de representaciones de animales, tanto salvajes como domesticados. La imagen del ciervo o venado es quizás la más común, un motivo muy conocido en el arte de Anatolia, que se remonta a épocas anteriores a los propios hititas. Estándares de bronce pre-hititas encontrados en tumbas de Alaka o Yuk presentaban ciervos, y el arte hitita está lleno de imágenes de estos animales. El relieve de Karasu, tallado en una roca sobre el río Karasu, muestra a un venado con astas siendo montado por una figura masculina, muy probablemente un dios. Las tablillas cuneiformes que han sobrevivido nos dan descripciones tentadoras de obras de arte que ya no existen. Estatuas de oro y plata de ciervos elaboradas por artesanos para ser usadas en festivales religiosos. Otros animales salvajes también eran temas comunes en el arte hitita. Leones y águilas, asociados estrechamente con la realeza, fueron representados en piedra tanto a pequeña escala, como en el ortostato de Alaka o Yuk que muestra una cacería de león, como en las enormes puertas monumentales de ese mismo sitio y de la capital, Atusa. Leones y águilas de piedra, valorados por su ferocidad y velocidad, ofrecían protección espiritual. Al colocar estos monumentos en las puertas de la ciudad, los hititas pretendían proteger sus asentamientos de la desgracia o de ataques militares. El icono del águila bicéfala encontrado en una entrada de Alaka o Yuk fue un emblema que más tarde utilizaron los emperadores bizantinos. Quizá las obras artísticas hititas más elaboradas que existen hoy en día son varias copas decorativas para beber hechas de plata durante los siglos XIII o XIV a.C., conocidas en los textos hititas como viviru. Uno de estos recipientes, elaborado en forma de ciervo, fue enviado como regalo al faraón egipcio por el rey hitita Suppiluliuma I. Esta copa es tan elaborada que la fina superficie de plata incluso presenta un complejo relieve de una ceremonia religiosa que rodea el cuerpo del ciervo cerca del borde de la copa, un ejemplo sobresaliente del arte hitita. La religión hitita, como muchas religiones del antiguo cercano Oriente, giraba en torno a la adoración de un gran número de deidades. Los dioses eran venerados y temidos por igual, sus caprichos personificados en las fuerzas del mundo natural de las que dependía la supervivencia humana. Satisfacer a los dioses mediante la oración y el sacrificio era esencial para la vida, la prosperidad y la victoria militar. Los hititas, como otros pueblos politeístas antiguos, adoptaban regularmente a los dioses y diosas de otros pueblos en su propio panteón, ya fueran deidades de civilizaciones vecinas o de pueblos conquistados por los hititas e incorporados a su imperio. En algunos casos, se utilizaba el sincretismo y las nuevas deidades se fusionaban con una divinidad hitita equivalente para asimilarlas al panteón. Sin embargo, con mayor frecuencia, los hititas parecen haber adoptado nuevos dioses y diosas en su totalidad y aparentemente en grandes cantidades.
Una oración compuesta por el rey Mubatali menciona 140 dioses diferentes, siendo la gran mayoría de ellos variantes locales del dios de la tormenta. Este enfoque acumulativo hacia lo divino parece reflejar, en palabras de Stone, una mentalidad de proteger al Estado de enfrentar el desagrado de alguna deidad olvidada. El riesgo de desastre que podría ocurrir por no rendir culto a alguna deidad en particular simplemente era demasiado grande. Era mucho más seguro cubrir todas las posibilidades, por así decirlo, y rezar a todos los dioses. De manera similar, al conquistar un nuevo territorio, los hititas acostumbraban llevarse las estatuas de culto de las deidades locales, llevándolas de regreso a Atusa para ser veneradas. Retener físicamente las estatuas de culto de dioses extranjeros en tierras hititas también impedía que dichos dioses ayudaran a los enemigos de los hititas y aseguraba la prosperidad del estado hitita. La adopción de deidades por parte de los hititas significaba que su religión estaba fuertemente influenciada por las creencias religiosas de otras civilizaciones, tanto de los pueblos vecinos como de sus predecesores en Anatolia, los atianos y los surritas. Un texto en particular conservado en una tablilla y conocido como La realeza en el cielo es un buen ejemplo de esto. Narra una versión hitita del mito de la creación relacionado con el padre de los dioses surrita, Kumarbi, en el que Kumarbi derroca a su padre, el dios del cielo Anu. A su vez, Kumarbi es derrocado por su hijo, el dios de la tormenta Tesub, y finalmente es vencido por su descendencia en una narrativa que ha sido comparada con los mitos griegos de la creación relatados por Hesiodo. En particular, ambas historias contienen una imagen específica y bastante extraña de nuevos dioses que surgen de los genitales castrados de sus antepasados. Por supuesto, en el relato griego, es el dios de la tormenta Zeus quien derroca a su padre, Cronos, estableciéndose como el líder del panteón. La influencia del Egeo en la religión hitita es evidente, ya que muchos otros textos como la Canción de Plata y la Canción de Ujikumi presentan similitudes notables con la mitología griega. Al igual que los griegos, los dioses de los hititas eran divinidades caprichosas cuya ausencia e intervención en el mundo humano decidían el destino de los mortales. Los más grandes del panteón hitita eran el dios de la tormenta y la diosa del sol. Aunque se les conocía por diferentes nombres regionales, esta pareja divina era nombrada a menudo como Tesub y Ebat, aunque los hititas también se referían a ellos como Taruna y Arina. Como gobernantes del cielo, toda la humanidad dependía de Tesub y Ebat. Tesub, cabeza del panteón y dios del clima, controlaba las tormentas y traía la lluvia a la tierra. Era el calor del sol enviado por Ebat el que proporcionaba la calidez crucial para el cultivo de los cultivos. Los reyes y reinas de los hititas eran los representantes mortales de estos gobernantes divinos, una pareja que imitaba a la divinidad. Debajo del dios de la tormenta y la diosa del sol había una multitud de deidades asignadas a cada aspecto de la sociedad y que supervisaban todos los aspectos de la vida diaria. La hija de Tesub, Inara, cazadora divina, era responsable de los animales salvajes del mundo. Asumili era el dios de los metalúrgicos y artesanos, cuyos hornos divinos expulsaban humos capaces de envolver a las tropas hititas en una nube protectora. Hanaana era una diosa madre, estrechamente asociada con el hogar y el parto. Ideya y Papaya eran diosas del inframundo, quienes, al igual que las tres moidas de la mitología griega, hilaban y cortaban el hilo de las vidas mortales. Todos los elementos del mundo natural tenían sus deidades correspondientes, al igual que el ámbito doméstico. Había dioses del hogar, de las ventanas e incluso de los cerrojos de las puertas. Han sobrevivido numerosos textos hititas que describen rituales religiosos. Los rituales se llevaban a cabo en todos los niveles, desde las ofrendas domésticas más simples hasta grandes ceremonias estatales diseñadas para asegurar la buena fortuna en la batalla o cosechas abundantes. El sacrificio era el método principal para apaciguar a los dioses. Ovejas, cabras y ganado eran llevados al templo, acompañados por una procesión de bailarines y músicos antes de ser sacrificados y cocinados en un guiso por los sacerdotes. Un texto describe la creación de una especie de sandwich ritual. Luego parte 2 panes de pan común y los coloca sobre la mesa. Coloca el hígado encima. También se sacrificaban vino, cerveza, miel, leche y aceite.
Los alimentos sacrificados eran consumidos por los adoradores o bien quemados. También se utilizaba la sangre de los animales sacrificados. El pan podía mojarse en sangre y ofrecerse en el altar, verterse como libación en fosas o, de manera bastante macabra, lanzarse sobre las paredes del templo y la estatua del culto como un método de purificación ritual. Los festivales regulares eran una característica crucial del culto hitita, con más de 100 celebraciones de este tipo cada año, que variaban enormemente en forma y función. Sin embargo, la mayoría compartía algunas características: rituales con pan, espectáculos y deportes ritualizados. En cuanto a los espectáculos, los festivales hititas incluían danzas, cantos y procesiones, utilizando arpas, liras, laúdes, cuernos y tambores. Los actores actuaban para el público, y en un festival incluso un funcionario del templo se bañaba desnudo en cerveza. El boxeo, la lucha, el lanzamiento de peso y el levantamiento de pesas han sido identificados como deportes ritualizados practicados en los festivales religiosos hititas. Lo más curioso de todo es un deporte descrito en textos cuneiformes como lucha de quesos. No está claro si el queso en cuestión se usaba como arma de combate o como algún tipo de pelota con la que los equipos intentaban anotar puntos. La oración también era muy importante, y los monarcas hititas, como líderes religiosos de su pueblo, imponían numerosas súplicas a los dioses. Una de esas oraciones, escrita por el rey Mursili II, pedía a los dioses que levantaran una plaga del imperio hitita para que las deidades no quedaran sin adoración. Si los dioses, mis señores, no eliminan la plaga de Apti, los que preparan el pan de ofrenda y los que vierten las libaciones seguirán muriendo. Y si ellos también mueren, el pan de ofrenda y las libaciones se les cortarán a los dioses. El idioma hitita era una lengua anatolia y formaba parte de la familia de lenguas indoeuropeas. Entre las lenguas indoeuropeas es el idioma con la evidencia escrita más antigua que se conserva. A pesar de ser el más antiguo, el hitita fue descubierto relativamente tarde, ya que nuestro conocimiento de él proviene principalmente de unas 30.000 tabletas cuneiformes excavadas a finales del siglo XIX en Atusa, la capital hitita, y otras ciudades hititas. Fue solo varias décadas después cuando el lingüista checo Bedřich Hrozný estudió y descifró las tabletas de Atusa, declarando en 1915 que el hitita era una lengua indoeuropea. El lingüista Edgar Sturtevant, al notar diferencias consonánticas, posteriormente planteó la hipótesis de que el hitita, en lugar de ser una lengua indoeuropea, en realidad podría ser una lengua hermana del indoeuropeo. Él caracterizó esto como indohitita. Sin embargo, hoy en día se acepta generalmente que el hitita fue y es una lengua indoeuropea, y que sus peculiaridades pueden explicarse por el hecho de que el idioma se registró mucho antes que otras lenguas indoeuropeas, conservando así características que se perdieron en otros dialectos registrados posteriormente. El periodo conocido como el Nuevo Reino comenzó durante el reinado del rey Ptolemy II, quizá alrededor del año 1425 a.C. El gobierno de Ptolemy estuvo marcado por la guerra, en particular contra las ciudades-estado de Arsaba en el oeste de Anatolia, como Apala, Bilusa y Mira. De especial interés para los estudiosos es la ciudad-estado de Bilusa, que se cree, a partir de escasas referencias en fuentes contemporáneas, que fue la legendaria ciudad de Troya, saqueada por los aqueos en la Ilíada de Homero. Por sí solas, estas ciudades-estado no eran muy poderosas. Sin embargo, en confederación, representaban una amenaza grave para los hititas, y fue precisamente una confederación de 22 estados la que Ptolemy logró derrotar en batalla. Una vez más, los casquianos aprovecharon la ausencia de las fuerzas hititas para lanzar incursiones antes de que el rey regresara apresuradamente a casa para expulsarlos. Además de esto, el victorioso Ptolemy emprendió campañas contra los hurritas, saqueando ciudades de Mitanni y anexando el antiguo estado colchón de Kisubatna. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, aparentemente los hititas seguían siendo acosados por sus vecinos hostiles durante el reinado de los sucesores de Ptolemy. Los Casca al norte, los Arsaba al oeste y los hurritas al este atacaron a los hititas con tal ferocidad que la capital, Atusa, fue abandonada temporalmente y trasladada a Samua. El faraón Amenhotep III, escribiendo a uno de los reyes Arsaba, declaró:
he oído que todo ha terminado y que el país de Atusa está paralizado. Sin embargo, no fue el final. Desde Samoa, lenta pero severamente, el rey Tualilla III, con la ayuda de su hijo menor Suppiluliuma, se embarcó en 2 décadas de conflicto prolongado, recuperando poco a poco los territorios perdidos en Anatolia. Tras la muerte de Tualilla, Suppiluliuma desplazó y asesinó a su hermano mayor, obteniendo el trono con el apoyo del ejército, al que había ayudado a liderar exitosamente durante muchos años. Suppiluliuma fue un líder audaz y decidido. Aprovechando su ventaja, el nuevo rey se enfocó en el suroeste, conquistando Alepo y Carquemis, instalando a sus hijos como virreyes, derrotando al mismo tiempo a los Mitanni y dejando a los hititas como la principal potencia política de la región. Tal era la influencia de Suppiluliuma que la viuda de Tutankamón solicitó una alianza matrimonial con uno de los hijos del rey hitita. Esta alianza nunca se concretó, ya que Sanansa, el hijo de Suppiluliuma, fue asesinado en su camino a Egipto. Justo cuando parecían estar en la cima de su poder, los hititas fueron golpeados por una plaga que azotaría al imperio durante décadas y que finalmente mató al rey Suppiluliuma y a su sucesor, Arnubanda II, la mortal enfermedad bacteriana conocida como tularemia. A pesar de que esta epidemia azotaba el territorio hitita, el hijo menor de Suppiluliuma, Mursili II, logró cierto éxito militar limitado, mientras que sus hermanos Telepinu y Pillasili gobernaban Alepo y Carquemis como virreyes. La frontera hitita en el este estaba segura frente a los poderes imperiales del naciente imperio asirio medio y los egipcios, lo que permitió a Mursili hacer campaña contra los estados de Arsabá y los casquianos. La guerra contra los arsabanos podría contener el primer ejemplo conocido de guerra biológica, ya que los hititas enviaron a víctimas de la peste al territorio enemigo. El reinado del hijo y sucesor de Mursili, Mubatali II, presenció cómo las disputas regionales con los egipcios y los asirios llegaban a su punto culminante. Esto quizá quedó señalado por la decisión del nuevo rey de trasladar la capital poco después de su coronación de Atusa a Taruntasa, en el sur de Anatolia. Un acto curioso, pero que quizá fue ideado para acercar el centro del poder hitita a los territorios en disputa en Siria. Las tensiones con los egipcios por las ciudades disputadas de Cades y Amurru, fortalezas estratégicas ubicadas en las lucrativas rutas comerciales que se extendían hacia el oeste desde Mesopotamia, estallaron en un conflicto abierto que culminó en la batalla de Cades en 1274 a.C. Cades puede considerarse quizá el punto máximo del poderío militar hitita. Se reporta que 47.500 soldados hititas, incluyendo más de 3.000 carros de guerra, liderados por Mubatali y su hermano Atusili, se enfrentaron a una gran fuerza egipcia del faraón conquistador Ramsés II cerca de Cades, a orillas del río Orontes. Fuentes egipcias y relieves monumentales registran el desarrollo de la batalla. Ramsés dividió sus fuerzas, enviando 2 divisiones al frente como vanguardia. Los espías hititas lograron convencer a los egipcios de que las fuerzas de Mubatali estaban muy lejos, en Alepo. Fue cuando los egipcios empezaron a acampar tras escuchar esta noticia que los hititas, ocultos en la orilla opuesta del Orontes, atacaron, derrotando rápidamente a la vanguardia egipcia. Asombrados por su éxito y al encontrar el campamento egipcio lleno de riquezas, se dice que los hititas empezaron a cargar sus carros con tesoros. Esto le dio al resto de las fuerzas de Ramsés la oportunidad de llegar y hacer retroceder a los jubilosos hititas. Al haberse estancado la situación, los egipcios se retiraron hacia el sur, siendo hostigados por el ejército hitita hasta Damasco. Aunque la batalla fue un empate táctico, políticamente, los hititas salieron ganando. Retuvieron Cades y Amurru e incluso tomaron Damasco por un corto tiempo. Fue unos 15 años después de la batalla de Cades, durante el reinado del hermano de Mubatali, Atusili III, cuando se redactó un tratado de paz entre los egipcios y los hititas. En la paz, cada parte acordó respetar la soberanía de la otra. Se delimitaron las fronteras en la región disputada de Siria, y los faraones y los reyes hititas acordaron defenderse mutuamente en caso de que alguno fuera atacado. También incluía una cláusula estándar en los tratados de paz antiguos, la devolución de opositores políticos que huyeran de un reino a otro.
Se conservan copias tanto egipcias como hititas del tratado. La versión egipcia, que fue enviada a los hititas y escrita en acadio, fue grabada en una tablilla de plata. Una réplica de esta tablilla cuneiforme cuelga hoy en la sede de la ONU en Nueva York. El tratado de paz acordado con los egipcios representa el apogeo del poder hitita. Se habían establecido como señores de Anatolia, controlaban las secciones occidentales de las rutas comerciales mesopotámicas que llevaban al Mediterráneo y disfrutaban de un pacto de defensa mutua con la potencia preeminente del sur, los egipcios. Sin embargo, sería el ascenso de los asirios al sureste lo que llevaría al lento declive y eventual desaparición del otrora poderoso imperio hitita. El hijo y sucesor de Atusili, Tualilla IV, apenas tuvo tiempo de descansar sobre los laureles ganados por su padre antes de que fuera sacudido por disturbios civiles, provocados por los saqueos del Imperio Occidental. Tras sofocar esto, Tualilla se enfrentó a un desafío aún mayor, el deterioro de las relaciones con los asirios, que se habían vuelto poderosos recientemente. Tukulti-Ninurta I, el nuevo gobernante de Asiria, provocó la ira del rey hitita al invadir territorios hurritas bajo la hegemonía hitita, incluyendo Mitanni. En represalia, Tualilla ordenó un embargo comercial, prohibiendo el comercio con los asirios, una medida que desembocó en un conflicto a gran escala, culminando en la batalla de Niriya, una batalla que terminó en una vergonzosa derrota para Tualilla, cuyos vasallos y aliados parecen haberlo abandonado en el campo de batalla. A pesar de estos reveses, los hititas parecen haber mantenido la soberanía sobre sus estados vasallos sirios como Ugarit y Amurru, e incluso lograron lanzar con éxito una invasión a Chipre, lo que redujo a la isla al estatus de tributaria durante un tiempo. Se ha sugerido que la disminución de los suministros de cobre en el corazón del territorio hitita precipitó una maniobra tan audaz. Sin embargo, el declive ya había comenzado, y a pesar de que el sucesor de Tualilla, Suppiluliuma, llevó a cabo otra exitosa campaña en Chipre, los asirios lograron cada vez más avances territoriales en Siria y hacia menor a costa de los hititas. El ejército hitita estaba tan disperso que Suppiluliuma prácticamente no podía mantener el control de su propio territorio, mucho menos contrarrestar los avances de los asirios. Un régimen rival en Taruntasa, liderado por Kurunta, primo de Tualilla IV, tenía aspiraciones al trono. Y para empeorar las cosas, una serie de sequías devastadoras provocó una hambruna generalizada en las tierras hititas. La situación era tan grave que el faraón Merneptah envió suministros de grano de emergencia a los hititas. En este ambiente político y económico increíblemente inestable, el sistema de vasallaje que sostenía al estado hitita comenzó a desmoronarse. Los estados vasallos, llevados al borde de la hambruna por las condiciones climáticas cambiantes, no podían enviar suministros a Atusa. A su vez, los reyes hititas luchaban por mantener cualquier apariencia de unidad política. Esta combinación de factores, inestabilidad interna, clima e invasiones extranjeras, marcó el final no solo para los hititas, sino también para varias civilizaciones del antiguo Cercano Oriente y del Mediterráneo a principios del siglo XII a.C., en un periodo que hoy se conoce como el colapso de la Edad de Bronce tardía. Los griegos micénicos, los casitas de Babilonia y el reino hitita colapsaron, mientras que las grandes potencias de Egipto y Asiria quedaron gravemente debilitadas. La hambruna generalizada y las invasiones de los llamados pueblos del mar, que probablemente también eran refugiados de las dificultades económicas mencionadas, acabaron por derrumbar a estas grandes potencias. Como dice Kline, quizá los habitantes podrían haber sobrevivido a un solo desastre, como un terremoto o una sequía, pero no pudieron resistir los efectos combinados de terremoto, sequía e invasores en rápida sucesión. La desintegración gradual de otras potencias empeoró aún más el declive de los hititas, ya que dependían de los estados vecinos para el suministro de ciertos bienes a través del comercio. El avance de los pueblos del mar por la costa mediterránea, rumbo a asentarse en Filistea, dejó a los hititas peligrosamente expuestos a ataques de sus antiguos enemigos, los casitas que habitaban en las montañas. La propia Atusa, la gran capital de los hititas, fue arrasada hasta los cimientos alrededor del año 1180 a.C. Aunque el estado hitita pudo haber colapsado,
La influencia de los hititas y su cultura perduró, principalmente en forma de varios estados neo-hititas o siro-hititas que existieron en Anatolia y Siria. Los registros de estos reinos son escasos. Sin embargo, su cultura material muestra claras influencias hititas, incluyendo el uso de motivos artísticos tradicionales como leones, imágenes de la caza y la realeza, y la distintiva bota hitita con la punta curvada. El más grande de estos reinos post-hititas, y quizás el último en sobrevivir, fue Carquemis. Su deidad patrona, la diosa hitita Kubaba. Con los estados neo-hititas en Anatolia conquistados o subyugados por el rey neoasirio Tiglat-Pileser alrededor del año 1160 a.C., los reinos siro-hititas se convirtieron en vasallos neoasirios en el siglo IX a.C. y finalmente fueron incorporados al imperio a finales del siglo VIII. Así fue como los hititas, mucho después de la caída de su reino, fueron completamente absorbidos por las civilizaciones vecinas. Gracias por ver el video. Si disfrutas estos videos, puedes encontrar contenido adicional en mi Patreon. También puedes obtener acceso anticipado a futuros videos y acceso a escenas eliminadas, es decir, secciones que corté del video principal.